Hoy nos sumergimos en Pájaro a pájaro, de Anne Lamott. Es un libro que nos ha llegado y que, bueno, la misión es clara, desentrañar un texto que no es tanto un manual de estilo como un kit de supervivencia para cualquiera que haya mirado una página en blanco con pavor. Totalmente. Aborda la escritura no como un don divino, sino como un trabajo, una práctica y a veces, una auténtica batalla campal. Sí, y lo que me parece crucial es que no lo presenta como un libro para genios, Para nada. sino como un manual de primeros auxilios para gente normal que siente que tiene algo que contar, pero no sabe por dónde empezar. Lamott no ofrece fórmulas mágicas, No, ofrece algo casi más valioso: consuelo y estrategia para esos bloqueos mentales que nos paralizan, desde el perfeccionismo hasta esa sensación de que la tarea es, una montaña imposible de escalar. totalmente. De hecho, esa metáfora de la montaña imposible nos lleva directos al corazón del libro, a la anécdota que le da título. Ajá. La comparte al principio y lo enmarca todo. Su hermano mayor, que tenía 10 años, estaba en la cocina, al borde de las lágrimas, rodeado de libros. Tenía que entregar un trabajo sobre aves al día siguiente y no había escrito ni una palabra. Estaba completamente paralizado. Una escena que creo que casi todo el mundo puede reconocer: la parálisis ante la magnitud de la tarea. Exacto. Y entonces su padre se sienta a su lado, le pasa un brazo por el hombro y le dice una frase que es la clave de todo. Pájaro a pájaro, colega. Simplemente ve pájaro a pájaro. Es genial. Y esa idea, esa casi filosofía de vida, de abordar un proyecto inmenso dividiéndolo en partes minúsculas manejables, es el eje de todo nuestro análisis de hoy. Es una liberación, ¿eh? Te quita el peso del resultado final y te permite centrarte solo en el siguiente paso, solo en el siguiente pájaro. Pues vamos a por el primer pájaro. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Lamott empieza desmitificando por completo la figura del escritor. Sí. Ella creció en un ambiente donde escribir no era un acto romántico, sino el trabajo de su padre. Lo vería levantarse a las 5:30 de la mañana para sentarse a teclear. Cero glamour. Cero, solo disciplina. Y eso es fundamental para su enfoque. Presenta la escritura como una lección consciente, una forma de prestar atención a la vida, de observar el mundo con más detenimiento. Cuenta que su padre, además de escribir, enseñaba escritura creativa a los presos de San Quentin. Sí, Y a ella le enseñaba con el ejemplo. La lección no era teórica, era escribe un poco cada día y, sobre todo, lee muchísimo. me encanta cómo describe su propia motivación para empezar. Se veía a sí misma como una niña tímida, un poco rara, y dice que el humor era su mecanismo de defensa. Claro. Su primer éxito fue un poema sobre el astronauta John Glenn. Describe la sensación de ver su nombre impreso por primera vez como una verificación primal. Es muy potente esa idea. Dice, estás impreso, por lo tanto existes. Es que ahí toca una dualidad del escritor que es fascinante. Por un lado, te permite ser una figura pública sin la necesidad de estar físicamente presente, lo cual es un refugio para la gente introvertida. Ya, Pero por otro, no huye de la cruda realidad. Menciona un artículo que escribió su padre sobre los trapos sucios de su comunidad, de Marin County, y cómo eso le enseñó una lección brutal. Escribir la verdad puede hacer que tus vecinos te odien. claro, el riesgo de exponer lo que nadie quiere ver. Exacto. Pero esa misma acción también puede generar una conexión profundísima con aquellos que se sienten silenciados, que ven sus propias verdades reflejadas en tus palabras. Es esa idea poderosa de que un escritor puede a veces hablar por otros. Vale, y todo esto nos sitúa en el porqué, en la filosofía, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La parte práctica. La parte práctica. Cómo se pasa de la intención a la acción. Cómo se enfrenta uno a la página en blanco. Su primer gran consejo es empezar por un territorio conocido. Empieza con tu infancia. Ya. De hecho, cita a Flannery O'Connor, que decía que cualquiera que haya sobrevivido a su infancia tiene material de sobra para el resto de su vida. El problema es que ese material puede ser un océano tan vasto que te ahogas antes de empezar a nadar. Es abrumador. Claro. Y para combatir esa parálisis, Lamott introduce dos de sus conceptos más famosos y creo más útiles. El primero son los trabajos cortos. El marco de fotos de 1 pulgada.
Ese mismo. La idea es olvidarse de escribir la gran novela. El objetivo no es ese. El objetivo es describir lo que puedes ver a través de un marco de fotos imaginario de 1 pulgada. Solo eso. Un trocito minúsculo. Un trocito. Céntrate en una escena, en un solo recuerdo, en la descripción de cómo un personaje se ata los zapatos antes de salir. Hay una cita que menciona de E.L. Doctorow que es absolutamente brillante para ilustrar esto. ¿Cuál? Dice, escribir una novela es como conducir un coche de noche. Solo puedes ver hasta dónde alcanzan los faros, pero puedes hacer todo el viaje de esa manera. Es una analogía increíblemente liberadora. Liberadora, pero también puede dar miedo, ¿eh? Confiar en que solo viendo unos metros por delante llegarás a tu destino requiere un acto de fe. Totalmente. Y creo que precisamente por eso, para quitarle presión a ese acto de fe, Lamotte introduce su segundo concepto, que es probablemente el más célebre de todos. Los primeros borradores de mierda. Exacto. Es una frase que todo escritor debería tener tatuada en la frente. Sin duda. Ella insiste en que absolutamente todos los buenos escritores, sin excepción, escriben primeros borradores horribles. No es un fallo en el proceso, es el proceso. Claro. Es la única manera de llegar a un segundo borrador decente y, con suerte, a un tercer borrador magnífico. Describe ese primer borrador como el borrador del niño. El del niño. Donde tienes permiso para ser infantil, para divagar, para escribir clichés, para dejar que todo fluya sin ningún tipo de juicio, con la seguridad de que nadie, jamás, lo va a ver. Ella misma cuenta su experiencia escribiendo críticas gastronómicas para una revista. Entraba en pánico cada vez. Su solución era darse permiso explícito para escribir un borrador terrible. Un texto el doble de largo de lo necesario, incoherente, lleno de autocomplacencia. Y funcionaba. Al día siguiente volvía a él, lo leía con un boli de otro color, empezaba a tachar, a recortar, y a menudo se daba cuenta de que el verdadero comienzo del artículo estaba escondido en la segunda página. Es que lo interesante es que este permiso para escribir mal no es solo una técnica de productividad. ¿No? Es un acto de humildad y de autocompasión. Es reconocer que la genialidad no surge de un chispazo divino, sino de un proceso, de pulir, de trabajar. De currar, vaya. De currar. Ella lo estructura en 3 fases. El borrador descendente, que es bajarlo todo al papel, el borrador ascendente, que es cuando lo arreglas, y el borrador dental, el último repaso, revisando cada coma, como un dentista. Claro, y tener permiso para hacer un borrador malo es una cosa, pero la verdadera lucha, la más dura, ocurre aquí arriba, ¿no? Con esa voz incesante que te dice que no es lo suficientemente bueno, que es ridículo, que a quién le va a importar. Ahí has dado en el clavo. Esa es la batalla interna, y Lamotte la aborda de frente. Identifica al gran enemigo, el perfeccionismo, y lo define de una forma brutal. Lo llama la voz del opresor. Tiene una cita sobre esto que me dejó helado. Dice, el perfeccionismo se basa en la creencia obsesiva de que si corres con suficiente cuidado, pisando cada piedra correctamente, no tendrás que morir. La verdad es que morirás de todos modos. Es demoledor, y es una verdad como un templo. El perfeccionismo no es buscar la excelencia, es una manifestación del miedo. Del miedo. Miedo al juicio, al fracaso, a la propia mortalidad incluso. Y la metáfora que usa para explicar cómo nos bloquea es fascinante. Lo compara con los músculos que se contraen violentamente alrededor de una herida para protegerla, pero que con esa misma tensión impiden que el aire llegue y que la herida sane. Esas heridas psíquicas, como las llama, las decepciones, las humillaciones del pasado, todo eso nos hace escribir tensos, con miedo. Exacto. Y su solución es radical. Abraza el desorden. Permite que todo sea un caos al principio porque, como ella dice, el desorden es un terreno maravillosamente fértil. Es ahí donde surgen las cosas buenas. Claro, en el caos del primer borrador es donde surgen las ideas inesperadas, las conexiones que no habías planeado. Y para luchar contra esa voz del opresor, contra el perfeccionismo, ofrece un ejercicio muy concreto y, la verdad, bastante curioso. Llama a esas voces críticas internas la emisora de radio KFKD. Que es muy gráfico, ¿eh? Sí, por K. Facket. Y el ejercicio consiste en visualizar a los locutores de esa radio, a esas voces como si fueran ratones diminutos. Ratones. Ratones. Tienes que imaginarlos, cogerlos uno a uno por la cola, meterlos en un tarro de cristal, cerrar bien la tapa y, muy importante, bajar un dial de volumen imaginario hasta que solo oigas silencio.
Suena un poco tonto. Suena un poco tonto, pero la idea de externalizar al crítico es muy potente. Es que suena tonto, pero es sorprendentemente efectivo. Es una técnica de visualización. Te obliga a disociarte de esa negatividad, a entender que esa voz no eres tú, sino algo externo que puedes controlar y silenciar. Me fascina cómo se sumerge en algo tan mundano como los almuerzos escolares para demostrar cómo encontrar material en cualquier parte. La jerarquía de las mermeladas. En serio, es algo que todos hemos vivido, pero en lo que nunca nos paramos a pensar. Y es un ejemplo magistral. Parte de algo trivial y lo convierte en un análisis profundísimo de los códigos sociales de la infancia, la ansiedad, la dinámica familiar, todo a través de un sándwich. Los detalles son geniales. Cuenta que la mermelada de uva era la de mayor estatus. La de fresa era aceptable, pero la de frambuesa era para bichos raros. Sospechosa porque tenía demasiadas semillas por cucharada. Las describe como pequeños seres diminutos. Madre mía. O el absoluto desastre social que suponía que un padre te preparara el almuerzo porque usaban pan no reglamentario o ponían hojas de lechuga demasiado frondosas. A través de este ejercicio, Lamotte demuestra su punto central. De un detalle mínimo, si tiras del hilo, emerge un mundo entero. Pero lo más importante de esa reflexión no son las mermeladas. Es el personaje que descubre, sin buscarlo, Claro. de repente, en su mente, aparece la imagen de el niño apoyado en la valla, el marginado, el que no tiene a nadie con quien sentarse. Y ese descubrimiento, que no estaba planeado, se convierte en el verdadero corazón de un posible relato. Esto me lleva directamente a otra de sus grandes metáforas, la de la Polaroid. La idea de que escribir un primer borrador es como ver revelarse una de esas fotos antiguas. Es una analogía perfecta para el proceso creativo. Cuando la foto sale de la cámara, al principio no es más que una mancha gris, verdosa, informe. No tienes ni idea de lo que hay ahí. No. Tienes que tener paciencia, agitarla un poco, esperar. Y poco a poco, muy lentamente, empiezan a aparecer las formas, las sombras, los detalles y finalmente la imagen completa se revela ante ti. La historia que cuenta para ilustrar esto es muy emotiva. Fue cuando estaba cubriendo las Olimpiadas Especiales. Al principio, ella creía que la historia iba sobre una chica con muletas que tardó una eternidad en completar una carrera, con todo el estadio animándola. Parecía el centro evidente de la crónica. El momento película, por así decirlo. Pero esa no era la verdadera foto de la Polaroid. No. La imagen real se le reveló más tarde cuando un hombre afroamericano sin dientes, que también era un atleta, se le acercó, le enseñó una foto de cartera de sí mismo con sus amigos, sonriendo, y le dijo con un orgullo inmenso: ese es un hombre genial. Yeah. Y en ese instante Lamotte se dio cuenta de que la historia no iba sobre la superación en una carrera. La verdadera historia era sobre la tragedia convertida en alegría a lo largo de los años. El tema real se descubre en el proceso, no se impone. Exacto. Y eso es una de las lecciones más profundas del libro. Hay que confiar en el proceso. Hay que escribir sin saber exactamente a dónde vas, permitiendo que la historia te sorprenda. Intentar forzar un tema desde el principio es como intentar dibujar sobre la mancha gris de la foto. Solo conseguirás estropearla. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el gran mensaje? Para mí, la palabra clave es permiso. No podría estar más de acuerdo. Es un manifiesto sobre darse permiso. Permiso para empezar pequeño, pájaro a pájaro. Permiso para ser imperfecto, para escribir esos primeros borradores de mierda sin juzgarse. Permiso para ignorar al crítico interior, a la radio KFKD, y escuchar esa otra voz más tranquila, más intuitiva, que es la que de verdad tiene algo que contar. Y algo que me parece fundamental y muy anticlimático en el mejor de los sentidos, es su visión de la publicación. ¿Así? La gente escribe soñando con el libro publicado, con el reconocimiento, y ella lo destroza. Lo destroza por completo. Describe la publicación como recibir mantas infectadas de viruela. Es brutal. Dice que es una realidad casi siempre decepcionante, que no te da la validación que esperabas. No te arregla la vida, no te hace sentir completo. No. El verdadero valor, la verdadera ceremonia, no está en el aplauso final. Está en el acto mismo de escribir, en el ritual diario de sentarse, prestar atención y descubrir qué quieres decir. Esa es la única recompensa real y duradera. Para terminar, Lamotte ofrece una idea final, un ejercicio para explorar los personajes, pero que creo que también puede servir como una potente herramienta de reflexión personal.
Sí, es una metáfora preciosa. Sugiere que cada persona, al nacer, recibe simbólicamente un acre emocional propio. ¿Un acre emocional? Un terreno, un espacio interior que es solo nuestro. Y a lo largo de la vida cada cual cultiva ese acre como quiere o como puede. Algunos plantan árboles frutales, otros un jardín japonés perfectamente ordenado y otros lo tienen como un desguace de coches, lleno de chatarra y malas hierbas. La pregunta que ella deja en el aire, y que podríamos hacernos no solo para un personaje de ficción, sino para la vida misma es, si tuviéramos que dibujar el mapa de nuestro propio acre emocional ahora mismo, ¿qué encontraríamos en él? Exacto. Que hemos plantado con intención. Que hemos descuidado y se ha secado. Y, quizás lo más revelador, ¿qué crece de forma salvaje en esos rincones a los que no solemos mirar? Cuadernos de conversaciones.